Mi nombre es Choque Bautista y a continuación les hablaré acerca de las características histofuncionales de los vasos sanguíneos. Para que tengamos una idea general, los vasos sanguíneos son esos conductos que transportan el tejido sanguíneo, pues en este caso la sangre, corresponden al sistema cardiovascular. Y dentro de este grupo podemos conseguir tres tipos, se clasifican en tres tipos: arterias, venas y grupos de conducción terminal, que son las arteriolas, las venulas y los capilares. Dentro de las arterias, que es el punto que me toca abordar, conseguimos arterias elásticas y arterias musculares. Antes de comenzar a hablar acerca de estas, yo quiero hacer un paréntesis y explicar. Los vasos sanguíneos poseen capas y cada una de estas capas posee una característica histológica que las componen. Poseen una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia o una túnica externa. La túnica íntima de los vasos sanguíneos está compuesta por células endoteliales poligonales aplanadas, endoteliales parecidas al tejido que reviste internamente el corazón, endoteliales por eso, poligonales porque poseen una forma geométrica que permite agruparlas más unidas, y aplanadas pues porque es un tejido epitelial y sus células son aplanadas, son de revestimiento de superficie. Ahora sí podemos continuar con lo que son las arterias elásticas. Las arterias elásticas no son más que aquellos vasos sanguíneos que son mayor a un diámetro de 10 milímetros. Las arterias que son mayor a un diámetro de 10 milímetros son las arterias que corresponden a las arterias elásticas. Dentro de este grupo tenemos la carótida, la aorta, la subclavia, el tronco pulmonar, etc. La túnica íntima de esta capa está compuesta también por tejido endotelial. La túnica media presenta una gran cantidad de células musculares lisas. También presenta tejido conjuntivo laxo, fibroblastos, protoglicanos, presenta todas esas unidades celulares. Y la túnica adventicia presenta una gran cantidad de colágeno rico en fibras elásticas. Cabe destacar que en la túnica media de lo que son las arterias elásticas podemos conseguir también una fibra, una capa de fibra elástica fenestrada que tiene orificios que están dispuestas en esa capa. Entre cada una de esas tres capas hay unas láminas que las dividen. Por ejemplo, entre la lámina o la túnica íntima y la media hay una lámina basal que divide esas capas. Ok, ahora podemos proceder a lo que son las arterias musculares. Las arterias musculares no son más que las que se encargan de distribuir la sangre. Luego de que pasa la mayor cantidad de sangre por las arterias elásticas, cabe destacar que estas arterias elásticas son las que reciben el pulso del corazón, las que reciben más presión y por ende son las que tienen que tener más fuerza. Luego que pasan por ahí, por ejemplo, pongamos un ejemplo, la aorta. Luego de que sale el corazón, la sangre por la aorta, se distribuyen por las arterias musculares y luego de esas arterias musculares hacia las arteriolas, que vamos a mencionar más adelante. Bueno, la composición de estas arterias musculares es muy parecida a la anterior, pero si podemos ver en la diapositiva, las capas están dispuestas de manera diferente. O sea, la cantidad de células musculares lisas que podemos ver en la túnica media de las células musculares en comparación a las células elásticas, se puede notar que hay una diferencia. Entonces también podemos ver una diferencia en la túnica adventicia, que la túnica adventicia es más gruesa en comparación a la túnica adventicia de las arterias elásticas. Pues, y en la túnica íntima se conservan las mismas características que en la anterior. Ahora, pasamos a lo que son las arteriolas, que es el último elemento que lleva la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Su lámina adventicia es muy delgada, es casi inexistente. Las células de tejido muscular liso
son pocas, incluso hay entre 4 o 10 capas de tejido muscular liso, y bueno, la túnica íntima posee el mismo tejido endotelial. Muchas gracias, espero que haya quedado todo claro. Capilares surgen de la porción terminal de las arteriolas. Son vasos que permiten el intercambio de nutrientes entre la sangre y los distintos tejidos. Sus paredes son delgadas y permeables. Al anastomarse forman un lecho recapilar entre las arteriolas y las vénulas. La túnica íntima, que es la capa de las células endoteliales, polígonas planas, y la túnica media, que sustituye por perecitos de células del sistema circulatorio, son pericapilares, no tienen músculo liso, y la túnica advertencia, que prácticamente no. Existen 3 tipos de capilares, entre ellos están los continuos, los fenestrados y los sinusoides. Los continuos no tienen ni fenestraciones en sus paredes, se encuentran en el tejido muscular, nervioso, encéfalo y el conectivo, y el fenestrado, que posee fenestraciones en su endotelio, poros. Esto se localiza comúnmente en el tubo digestivo. Los capilares renales y las glándulas endocrinas y los sinusoides son las glándulas capilares. Son muchos poros en las paredes que se encuentran en un hígado vaso, en la médula ósea y la hipófisis, y las glándulas suprarrenales. Las venas son las encargadas de llevar la sangre de regreso al corazón. La presión de las venas es muy baja, puede llevar a poseer válvulas, que son más que pliegues de la túnica íntima. En el núcleo de estas válvulas es el tejido conectivo y está recubierto por el mismo endotelio que el de las venas. Poseen unas paredes más delgadas en comparación con las arterias. Además, poseen ellas un tejido conjuntivo que se agrupan en 2 grupos: las venas de pequeño y mediano calibre y las de grande calibre. Poseen de pequeño y mediano calibre. Las pequeñas miden de 1 a 1 milímetro y las medianas de 1 a 10 milímetros. La túnica íntima, capa de las células endotelianas planas, y la túnica de 0 a 4 más de músculo liso, y la túnica advertencia, que es el tejido conjuntivo laso. Las vénulas reciben la sangre de los capilares, en los cuales son muy similares. Justo después de capilarse se forma su segmento inicial. Las vénulas postcapilarse no representan la lámina elástica ni interna ni externa. Su pared es delgada y se continúa con las venas. Poseen una sola capa muscular.